material, sílabos, y también mandé los libros, ¿no? Hay unos libros que he compartido con ustedes. Acá está una serie. Vamos a mirar más bien el sílabos. Espérenme un momentito y acá está. Ya, ahí se los comparto. Pero esto está ya en la página, en el WhatsApp, así que de ahí pueden bajar el sílabo. Aquí entonces vamos a tener las 8 semanas que corresponden y hacer ya, creo que ya entró, se ve. Ya, aquí está no vamos a hacer la lectura como siempre suelo hacer con el sílabo. Vamos a hacer más bien un esbozo del asunto, y que tiene que ver más bien con una cuestión práctica, es decir, con el asunto de cómo realizar la consejería, cómo afrontar unas situaciones o problemas que dentro del ministerio vamos a encontrar, específicamente en la pastoral y también el liderazgo. De una u otra manera vamos a tener que realizar una tarea de asesoría, de consejería, de guía, y de lo que también se llama monitoreo, y que podamos abarcar todo aquello que corresponde a la seguridad en cuanto al crecimiento en la fe, y las dificultades que puede alcanzar una persona cuando entra en los caminos del Señor, y los problemas que van a tener de la vida cotidiana, y tanto también como problemas mucho más álgidos, ¿no? O profundos, que la vida nos ofrece. ¿Por qué? Porque los problemas no son solamente para los creyentes, tampoco los problemas son para la gente del mundo, ¿no? Algunos piensan que los que están en el pecado pues tienen más problemas, y los creyentes no tienen problemas, y eso no es verdad. La, la situación de vida, la vida temporal, nos lleva a pasar por diferentes situaciones, tomar decisiones, a veces decisiones que no son convenientes, problemas en que nos metemos aún siendo cristianos, situaciones que se plantean en la vida o que vienen sin que nosotros lo hayamos provocado, o a veces también cuando nosotros los provocamos. En fin, hay una serie de cosas que ocurren a lo largo del camino. Entonces, esto yo lo dejo para que ustedes lean, y solamente vamos a indicar algunas cositas, ¿no? En el contenido, entonces, hoy día lo vamos a tocar porque vamos a hacer solamente una especie de introducción. Entonces, la consejería como un ministerio, y tratar de comprender la necesidad de la vida de los jóvenes, de la vida conyugal, de la vida sexual, del aspecto de la madurez, de los adultos, de los conflictos que hay, inclusive para las personas de la tercera edad, ¿no? Y para eso hay una tarea que ya de adelanto, es cómo aconsejar en situaciones de crisis, cómo tratar de hacer entonces el aconsejamiento. Ahí tienen ustedes ya algunos libros y manuales que les he presentado. Con eso pueden ir avanzando con esa tarea. En la segunda vamos a ver el consejo a personas con problemas emocionales. ¿Cuánta gente en la iglesia viene con conflictos que no han sido saneados, o que la iglesia en realidad como que parece esto que le llaman algunos una especie de hospital, ¿no? Entonces, y algunos piensan que es eso, ¿no? Que la iglesia es una clínica para tratamiento, ¿no? Como para hacer terapia. Y creo que eso no es la idea, ¿no? La iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Tampoco es un hospital donde hay que ir saneando, digamos, sacando las heridas del corazón, del alma, ¿no? Yo sé que hay gente, que toda persona viene con heridas del pasado, con situaciones de crisis que no han sabido cómo enfrentar, o
en su desarrollo humano, en su desarrollo familiar, no ha habido un entorno adecuado y entonces como que la personalidad no se ha desarrollado de una manera integral y por eso se producen ciertas situaciones y esas las expresiones se van a dar en el carácter, en el trato con las personas, en las formas que hacen sus cosas, las decisiones que toman. Todo eso es parte también entonces de aquello que es emocional. Entonces hay que tratar este aspecto. También el asunto con el temor, la ira, la culpa, ¿no? Que producen depresión. Hoy día que estamos viviendo este asunto del coronavirus nos lleva a eso también, a tomar en cuenta eso, cómo quitar el temor, el miedo, ¿no? Es, y también la culpa en algunos casos o la ira. Hoy día algunos piensan que esto es una ira, un juicio de Dios. Bueno, eso también provoca entonces la depresión. Y otras cosas que, como por ejemplo el hecho de estar recluidos, estar alejados, aislados de la sociedad y algunas personas no gustan de eso porque son muy sociables, entonces se deprimen, ¿no? Bueno, también en esta ocasión es importante trabajar esto. También cuáles son las fuentes que generan las emociones negativas, ¿no? Problemas que vienen de la infancia, recuerdos dolorosos, pecados ocultos, decisiones equivocadas, ¿no? Circunstancias de fracasos, ¿no? O no controlados, o situaciones este, no, no, no aprovechadas también en su tiempo, ¿no? Y entonces sí, más o menos esto ustedes lo van a mirar ya con más tranquilidad, lo tienen, ya hemos dicho ahí en el WhatsApp, ¿no? Son 8 semanas y en la última semana, así que estamos pensando hacer una presentación de casos. Pero quiero que, así como están en la primera, estamos hablando de una investigación de una situación en crisis, este, en la semana quiero que ustedes poco a poco me vayan trayendo algunos datos de casos que ustedes conozcan o casos que se puedan ir tratando o reconstruir situaciones. Creo que para eso está el asunto, no es una tarea entonces de forma teórica, sino también de poder trabajar y todos poder un poco en el orden y de esta manera también de paso dentro del salón o del grupo tenemos a un psicólogo, ¿no? Que es Carlos, que también nos puede ayudar en parte para esta tarea. Y hay que también definir un poco el asunto entre lo que es la psicología, en parte que ella es una terapia propia, que tiene su propia área, ¿no? Su tratamiento especial, y lo que es la consejería pastoral, ¿no? Son dos cosas diferentes, ¿no? La consejería pastoral trata con tareas que tienen que ver con espíritu, con la relación con Dios, su estado emocional, su situación ahí, y qué es lo que ha producido las problemáticas o las situaciones para el estado que se encuentra. Y también saber que si esto ya rebasa esa área, entonces ahí tendría que venir un psicólogo o un especialista para el tratamiento, ¿no? Entonces hay diferencias con respecto entre una y otra. Y lo que es pues típico de nosotros es entonces ver tareas que son propias de la tarea pastoral que tiene que ver con la relación con Dios, su relación con el prójimo, ¿no? Y las decisiones que van tomando y cuáles son las mejores y las adecuadas. Aquí tenemos que trabajar con una cuestión que creo que desde el Antiguo Testamento ya nos planteaba, ¿no? Que tiene que ver con la sabiduría. La sabiduría. Y la sabiduría tiene que ver con la experiencia de vida también y con el ir captando los principios y las verdades que sirven para el mejor desarrollo de la vida y la relación con Dios y la buena relación con los hombres y pasando por supuesto por una buena relación con nosotros mismos, ¿no? Si esto se trabaja bien, entonces la situación de las relaciones con los demás se va llevando de una mejor manera, ¿no? Creo que aquí podemos aplicar de paso eso. Un filósofo dijo, conócete a ti mismo.
yo siempre he puesto de otra manera ese pensamiento y, pues, y he puesto así, ¿no? Eh, que debemos conocer a Dios, buscar a Dios, conocerlo a Él, para también desde ahí conocernos a nosotros, ¿no? Cuando conocemos a Dios, entonces ahí vamos a comprender nuestra dimensión y nuestro ser, y también vamos a poder entender a los demás, ¿no? Entonces creo que por ahí pasa el camino del asunto, ¿no? El trabajo entonces será de forma inductiva, ¿no? Vamos a tratar de ver debates, investigación y la explicación que nos corresponde, ¿ya? Y en cuanto a la aprobación, tenemos pues esto de la asistencia, ¿no? El nivel de investigación que se deba trabajar, el trabajo de asistencia pastoral y consejería que ya estamos planteando también, y la actitud crítica y de participación dentro de la clase, ¿no? Eso sería entonces el trabajo. En cuanto a actividades, ya hemos dicho presentar casos de problemáticas para consejería o que corresponden a la consejería pastoral. Lectura de texto sobre el tema, entonces ahí hay unas temáticas que tenemos que tratar, prácticas de consejería, ¿no? Hoy esto estaría limitado en todo caso, pero debemos trabajarlo desde la dimensión de lo que tenemos hoy día a la mano, ¿no? Y hoy se puede trabajar la consejería a través de las redes. También eso puede ser una buena herramienta y cómo hacer también para trabajar eso. Eh, una mesa redonda sobre lo pastoral y la consejería, o sea, todos vamos a trabajar en parte esto con los documentos que les he puesto. Y exposición de un caso y solución. O sea, cada uno de ustedes, por eso dije que ya vayan moldeando a un caso, a una situación, ustedes, para que luego pongan eso en exposición y ver la solución pertinente al asunto. Eso lo vamos a hacer al final, por eso que hemos puesto aquí que la octava semana se llama presentación de casos, ¿no? Que ustedes lo harían, cada uno tendría un tiempo para presentar el trabajo. Aquí entonces está más o menos en resumen la bibliografía. Yo creo que les ha alcanzado 9 libros, me parece, 8 o 9 libros, y la mayoría de los que están aquí. No está el de Bernardo Stamateas, ¿no? El libro no lo voy a buscar para ver si puedo encontrarlo en PDF, pero sí es un buen libro también de tarea de aconsejamiento. La mayoría son de corte práctico, como el caso de Edgardo Muñoz. Es un trabajo especializado que la materia que les he entregado, que es parte también del trabajo, tiene que ver con el material de ISUN. ISUN es una institución que se llama trabaja para los pastores. Así que este trabajo ya, digamos, está vinculado a la tarea de los que ya hacen esta tarea pastoral. Entonces se puede seguir este material porque es muy bueno, es muy práctico, tiene mucho alcance. Algunos que tenemos también, por supuesto, los más clásico es el de Pablo Hoff, el pastor como consejero, ¿no? Y creo que por ahí está el de MacArthur, ¿no? La consejería cómo aconsejar bíblicamente. También es un libro bastante tradicional, antiguo, ¿no? Y el de Adams, Manual de Consejería Cristiana, de consejero cristiano. Esos son los libros, digamos, que son los más antiguos, incluyendo el de Jorge León, Psicología Pastoral de la Iglesia. Bueno, creo que no, este es casi reeditado, ¿no? No. Solamente los antiguos son los de Adam Yates, este, MacArthur, ¿no? Y creo que por ahí está el de Pablo Hall, que sí, Pablo Hall, ¿no? Son 3 documentos que son clásicos, ¿ya? Y que, bueno, de alguna manera ese material no podemos dejarlo de lado porque de todas maneras nos trae algunas cositas que son principios permanentes y que se pueden trabajar para este tiempo. Claro, aplicándolo a nuestro contexto, a nuestras situaciones, porque ha ido cambiando la vida, ¿no? No es lo mismo una consejería de hace 30 o 40 años, ¿no?
ni siquiera de hace unos 20 años. Así que hay los cambios que se han dado también tienen que ver entonces con una pertinencia de cómo entender las situaciones en tiempos en donde el modo de vida, el sistema de vida, las ideas, las concepciones de la vida han ido variando, ¿no? Y cuánto de eso también podemos recogerlo y cuánto de eso podemos irlo encauzando dentro de los principios bíblicos para que se desarrolle la persona en un buen sentido, ¿no? Siempre la consejería tiene que ver con el lado de la formación humana, ¿no? Es la formación espiritual, es cierto, pero también tiene que ver con este aspecto de lo humano, ¿no? Y por eso la psicología también trabaja este otro lado, pero la consejería no contempla a veces esa parte, contempla más bien algunos aspectos que tienen que ver con los requerimientos como creyentes, como cristianos, como discípulos del Señor, y a veces se trabaja más la cuestión de cómo está uno en su relación con Dios, en la doctrina y todo lo demás. De ahí parte. Pero también tiene que forjarse, y creo que no estoy equivocado en eso, cuando la palabra nos dice que los ministerios han sido dados para el adiestramiento, ¿no? El desarrollo de los santos para la obra del ministerio. ¿Y para qué? Para que Cristo sea formado, ¿no? En nosotros en la dimensión del hombre nuevo. Entonces, cuando hablamos del hombre nuevo, también la psicología también tiene que plantear esto y también la consejería. Entonces, en una manera, todo el trabajo que hacemos y lo que la Biblia marca tiene que ver con el desarrollo del hombre en la dimensión para crecer y edificarnos al modelo del hombre verdadero, ¿no? Que es Jesucristo. Eso Efesios nos lo muestra y necesitamos trabajar eso. Por eso que la consejería no debería ser una cosa auxiliar, no debería ser una cuestión solamente para trabajar problemas. La consejería tiene que ver con, como dije, con el monitoreo, ¿no? También con la mentoría, ¿no? Y con el discipulado, ¿no? Por eso que tiene ese título, ¿no? Consejería, la otra cara del discipulado, ¿no? El discipulado entonces necesita guianza y la consejería es fundamental para eso. Pero no lo reduzcamos solamente al tratamiento del creyente en las tareas eclesiales o en su relación de tarea eclesial solamente, sino que debe tener una visión mucho más integral, ¿no? Una visión integral que aplique a toda la vida del ser humano, a toda la vida del discípulo del Señor, ¿no? Eso es lo que tenemos entonces como tarea y para solamente indicar algunos detalles porque tenemos unos pocos minutos que nos han dado, ¿ya? Y quiero ver a ver los que están aquí. Está Joel, Alejandrina, está Carlos así, José Cuya, ¿no? Son los cuatro que están aquí. ¿Hay alguien más que falta? Están, están ustedes ahí, ¿no? Bueno, creo que falta entonces José eh, Figueroa, ¿ya? Y vamos a ver a los demás entonces para la siguiente. Les dejo de todas maneras, está ya entonces ya en el WhatsApp los materiales, ¿ya? Si alguno por ahí lo voy a revisar, si alguno falta, vuelvo a agradecer el que falta. Y los otros vamos a ir indicando entonces cómo hacer. Primero entonces, para el primer intento es trabajar entonces o buscar, aquí estábamos viendo eh, una tarea que vamos a tener para esta semana, ¿ya? Cómo aconsejar en situaciones de crisis, ¿ya? Cómo aconsejar en situaciones de crisis, ¿no? Cómo aconsejar en situaciones como la que estamos viviendo hoy día, ¿ya? Como para contextualizarlo. Bueno, en los libros van a encontrar ustedes esos datos, ¿ya? Entonces lo buscan, ¿ya? Para eso está el material, la bibliografía. Entonces, empápense de eso
vamos a mirar también en qué sentido está la consejería, qué tipo de consejería se debe realizar, todo eso, ¿ya? Que tiene una relación con un trabajo que ya hicimos anteriormente, me parece, ya que tiene que ver con, donde creo que ya habíamos hecho un poco de psicología pastoral, ¿no? Y la consejería deductiva, inductiva, exhortativa, en fin, los que se plantean como una fuente específica para la consejería. Bien, ahí abro el micrófono para que ustedes comenten antes de salir, porque tenemos solamente unos minutos nada más. Este, Ustedes saben que hoy día hay una tarea en la que nos hemos comprometido y que también ustedes están vinculados porque creo que les interesa. Además, eh, abona el curso que ustedes están llevando con el pastor. um, entonces, con eso se pueden entonces trabajar fácilmente esta parte de la escatología, ¿no? Aquí va a haber varios expositores, cada uno tocando un momento específico de un tema que casi va a ser relámpago en cada uno, pero que va a matizar todo lo que venía a ser una escatología en el tiempo que nos permita. Bueno, entonces una preguntas entonces aquí, una intervención. ¿Se ha entendido el asunto? ¿Ya? ¿Está bien? Entonces, para la próxima semana un trabajo de cómo aconsejar en tiempos de crisis, ¿no? En situaciones de crisis. ¿Está bien? En otra sería también buscar consejería de cómo hacer consejería también, no en tiempos de crisis, sino aquello que estábamos mencionando, ¿no? Es decir, cómo acompañar, cómo aconsejar y cómo hacer que la consejería sirva como acompañamiento también en el discipulado, ¿no? El discipulado y la consejería son dos cosas que creo que deben ir de la mano también, ¿no? Muy bien. ¿Algo más? José Cuya, hermano Joel, puede ser, Alejandrina. ¿Está bien lo que hemos indicado ahora? Ha sido una cosa así, tipo solamente la introducción, pero que creo que puede servir de alguna manera, ¿sí? Carlos, ¿qué dices? Tú eres el especialista en psicología. Nos puedes dar aquí a unas pautas también con respecto a la importancia que tiene la psicología, ¿no? Y cuánto ayudaría también a la pastoral, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Sí, pastor. Gracias por el curso, ¿no? Es un curso muy importante y es un curso, eh, creo que primordial dentro de la tarea pastoral, ¿no? Creo que es una de las Así es. cosas que muy poco se hace dentro de nuestras congregaciones, porque tenemos no sé si decir esta palabra, pero la mala costumbre de espiritualizar todo, ¿no? Cuando en realidad tenemos que atender a la necesidad emocional, personal de las personas con las cuales nos involucramos. Y eso es algo muy importante y necesario entrenar, ¿no? Como futuros pastores de la iglesia. Entonces, yo creo que la, la parte espiritual cobra un efecto muy importante, pero no pones con problemas antecedentes, un historial que tiene que ser tratado, y eso no se hace de la noche a la mañana, es todo un proceso. Y como pastores tenemos que estar, nuevamente repito esto, entrenados para hacer un trabajo pertinente y completo, ¿no? Integral en las personas. Así es. Y ver lo espiritual no solamente como una área y ligado solo a la dimensión de la vida, ¿no? Creo que eso también es necesario tener ese enfoque. Y por otro lado, una tarea que creo que no lo hemos conseguido mucho y en eso coincido con lo que dice Carlos, son pocas las iglesias que tienen especialistas o consejeros, ¿no? Que generalmente las iglesias grandes lo tienen, ¿no?
y el pastor más bien va a estar relacionado con las vidas, tiene que estar a cargo de las personas y tiene que saber en cuanto a su situación, su crisis, no tanto que se meta en su vida, porque no es esa la idea, sino es en cuanto a como ser humano, como una vida, ¿no es cierto? Como un hijo de Dios, como aquel que tiene a Cristo en su corazón, pero que se tiene que ir formando como el hombre nuevo. Entonces, en esa dimensión del hombre nuevo hay que trabajar, hay que dimensionar ese aspecto que no siempre se alcanza en un simple hecho de decir unas cuantas pautas que corresponden a la tarea eclesial y luego nos olvidamos de la persona, ¿no? Entonces creo que ahí es donde creo que radica a veces las dificultades que se generan después dentro de la iglesia. Necesitamos entonces tener una verdadera, eh, como diríamos, carga por las personas, por sus necesidades y por sí mismo, por la persona misma, no tanto solamente por su necesidad, sino por la persona misma, ¿no? Entonces, un buen saludo, una preocupación, una de las tareas que, por ejemplo, se hacía es la visita del pastor a la iglesia, a la casa. Eso, por ejemplo, en provincia gusta mucho, ¿no? En Lima cuesta en parte eso, por la disposición, el tiempo, el trabajo y todo lo demás. Entonces no hay tiempo para eso y especialmente simplemente lo tenemos para el día domingo o para las áreas o espacios en que nos queda el tiempo y donde podemos atender. Pero creo que hay que hacer este trabajo y la pastoral sí requiere que los pastores también sean buenos consejeros, ¿no? Así como deben ser buenos maestros, buenos instructores, también deben ser buenos guías, buenos consejeros para la feligresía, para la membresía, ¿no? Y tener una empatía, ¿no? Y crear sinergia frente con la congregación, es decir, para que todos juntos puedan apuntar hacia un mismo objetivo y desarrollar. Creo que esa es una expectativa que debemos plantearnos también y desarrollarlas. ¿Ya? Bueno, gracias Carlos por eso. Joel, entonces, la próxima semana entonces me traen entonces una tarea, ¿ya? Investiguen y fíjense que allá están los libros, pueden leerlos y de ahí pueden sacar su material para ver cómo se puede desarrollar esta tarea. En la semana, si alguna cosa más que tengo, por ahí estoy buscando más, les voy a dar y para que puedan entonces abonar para la tarea, ¿ya? Eso sería por ahora, porque el pastor me dijo que era hasta las 7:30 y ya nos hemos pasado